Bienvenido. ¿Qué le ocurriría a tu cuerpo si, de pronto, dejaras la Tierra y aparecieras en otro planeta completamente distinto? No como un astronauta protegido en una nave, sino como un cuerpo humano enfrentándose, por primera vez, a leyes nuevas, silenciosas, implacables. Gravedad distinta, aire extraño. Presión que aplasta o desaparece, calor que quema sin fuego, frío que congela sin hielo visible. Algo fascinante y profundo se esconde en esa pregunta porque no habla solo de planetas, habla de nosotros. Imagina por un momento que el suelo bajo tus pies ya no se comporta igual, que cada paso pesa más o casi nada, que el aire no entra en tus pulmones como siempre, que el tiempo que tu cuerpo tiene para reaccionar se mide en segundos. El universo parece lejano cuando lo miramos desde casa, pero en realidad está lleno de mundos que pondrían a prueba cada célula que somos. Y hoy vamos a viajar por 18 de ellos. Este documental no es una fantasía sin reglas, tampoco es un experimento cruel. Es un viaje guiado por la ciencia real, por lo que ya sabemos sobre física, biología y medicina espacial. Usaremos datos comprobados, pero también imaginación responsable, esa que nos permite visualizar, sentir y comprender sin inventar lo imposible. La pregunta no es si sobreviviríamos, sino qué le pasaría a nuestro cuerpo paso a paso, porque el cuerpo humano no es solo carne y hueso, es presión, fluidos, electricidad, química delicada. Está diseñado para un planeta muy específico, uno solo, la Tierra. Y fuera de ella, cada pequeño cambio importa. La gravedad regula cómo circula la sangre. La atmósfera decide si una respiración te da vida o te la quita. La temperatura define si tus células trabajan o se rompen. A lo largo de este viaje, no iremos planeta por planeta sin orden. Vamos a seguir un mapa claro. Primero entenderemos las reglas generales que gobiernan todos los mundos. Luego veremos cómo esas reglas afectan directamente al cuerpo humano. Después entraremos en categorías de planetas, mundos sin atmósfera, planetas con aire tóxico, gigantes gaseosos donde no hay suelo, exoplanetas extremos, océanos infinitos bajo hielo eterno. 18 ejemplos elegidos no por ser famosos, sino por representar los límites de lo posible. No todos los planetas son iguales. Algunos te matarían en segundos, otros en minutos. Algunos permitirían una adaptación corta, otros destruirían tu cuerpo lentamente, sin dolor inmediato, pero sin salida. Y lo más inquietante es que muchos de esos efectos no se ven desde fuera, ocurren en silencio dentro de ti. Este tipo de preguntas no son solo curiosidad, importan más de lo que parece. La medicina espacial usa este conocimiento para proteger astronautas reales. La exploración del espacio depende de entender cómo responde el cuerpo humano lejos de casa. Y en el fondo también nos recuerda algo muy simple, lo frágiles y especiales que somos. Mientras escuchas, no necesitas imaginarte como un héroe, imagina solo tu respiración, tu peso, tu pulso, eso es suficiente. Porque cada planeta que visitaremos responde a una sola pregunta. ¿Qué pasa con eso que ahora sientes cuando el universo cambia las reglas? A mitad de este viaje, si te gusta explorar la ciencia de esta forma tranquila y profunda, este es un buen momento para apoyar el canal. Suscribirte, dejar un like o escribir en los comentarios qué planeta te da más curiosidad ayuda a que estos documentales sigan existiendo y lleguen más lejos. Antes de avanzar, aclaremos algo importante. Esto no es una lista de castigos cósmicos, es una observación. En ciencia, imaginar escenarios extremos nos ayuda a entender mejor la realidad. Sabemos cómo se comporta el cuerpo bajo presión porque lo hemos estudiado en buzos, pilotos y astronautas. Sabemos qué hace la radiación porque la medimos todos los días. Sabemos cómo reacciona la sangre, el cerebro, los huesos. No estamos adivinando, estamos conectando puntos, y esos puntos empiezan siempre con las mismas fuerzas básicas, la gravedad que tira de cada molécula, la presión que empuja desde fuera y desde dentro,
la atmósfera que define si el oxígeno existe o no para nosotros, la temperatura que acelera o frena la vida, la radiación invisible pero constante. Estas fuerzas no tienen intención, no juzgan, no esperan, simplemente actúan. Cuando pongamos el cuerpo humano en otro planeta, no ocurre magia, ocurre física, y la física no negocia. Por eso, los 18 mundos que exploraremos no son solo nombres lejanos, son escenarios. Algunos se parecen un poco a casa, otros no se parecen en nada. Habrá planetas pequeños donde tu cuerpo se sentiría ligero, casi flotando. Habrá superplanetas donde cada paso sería un esfuerzo agotador. Habrá atmósferas tan densas que aplastarían tus pulmones y otras tan delgadas que el aire se escaparía de ti. También hablaremos de mundos donde el problema no es el suelo, sino el cielo. Estrellas cercanas que bañan todo con radiación. Planetas bloqueados, con un lado eterno de día y otro de noche. Mundos de agua donde el frío y la presión se combinan en silencio. Mundos sin sol vagando en la oscuridad, pero no te preocupes, no vamos a correr. Este viaje es lento, calmado. Cada efecto será explicado con palabras simples. Si aparece un término científico, lo desarmaremos juntos. Aquí no hay prisa. La idea es entender, no abrumar. Al final, cuando hayamos pasado por todos esos mundos, volveremos a la pregunta inicial, no solo para responderla, sino para mirarla de otra forma. Porque entender qué le pasaría a tu cuerpo en otros planetas también cambia cómo ves tu propio cuerpo aquí, ahora respirando tranquilo en la Tierra. Y así, antes de tocar ningún planeta en concreto, antes de sentir el frío, el peso o la presión, necesitamos detenernos un momento en lo básico, en las reglas invisibles que gobiernan todos los mundos. Porque una vez que las entiendes, cada planeta empieza a hablarte de antemano, incluso antes de llegar. Y justo ahí, en ese silencio previo al viaje, empieza realmente nuestra exploración. Cuando el cuerpo humano se prepara, sin saberlo, para enfrentarse a fuerzas que no fueron hechas para él, pero que revelan con claridad absoluta quiénes somos cuando dejamos la Tierra atrás. Antes de tocar cualquier planeta, hay algo que debemos entender con calma, porque estas fuerzas invisibles ya están actuando sobre tu cuerpo incluso ahora, sin que lo notes. Todo lo que le ocurre al cuerpo humano fuera de la Tierra comienza con reglas simples, pero poderosas. Reglas que no cambian de planeta en planeta, solo cambian de intensidad. Son las mismas fuerzas que hoy te permiten estar de pie, respirar, mantener el calor y pensar con claridad. Cuando esas fuerzas se alteran, el cuerpo responde de inmediato, a veces con adaptación y otras veces con colapso. La primera de esas fuerzas es la gravedad. La gravedad no es solo lo que te mantiene pegado al suelo. Es la razón por la que la sangre baja a tus piernas, por la que tu corazón tiene que bombear con cierta fuerza, por la que tus huesos se mantienen densos y fuertes. En la Tierra, la gravedad es constante y estable. Tu cuerpo nació, creció y se adaptó a ella desde el primer día. Cuando la gravedad disminuye, como en planetas pequeños o en el espacio, la sangre deja de acumularse en las piernas y sube hacia el pecho y la cabeza. La cara se hincha un poco. La presión dentro del cráneo cambia. El corazón, al notar que ya no necesita trabajar tanto, empieza a debilitarse. Los huesos, al no cargar peso, comienzan a perder calcio, se vuelven frágiles. Los músculos, sin esfuerzo diario, se reducen. Recordar esto será clave cuando visitemos mundos ligeros. Pero cuando la gravedad aumenta, ocurre lo contrario. Cada paso pesa. El corazón tiene que trabajar más para subir la sangre hasta el cerebro. Las articulaciones sufren, la columna se comprime. Incluso respirar se vuelve más difícil porque los músculos del pecho deben vencer un peso mayor. En planetas más grandes que la Tierra, el cuerpo humano no colapsa de inmediato, pero se agota rápido. La fatiga no es mental, es física profunda. La segunda fuerza es la presión atmosférica. En la Tierra, la presión del aire es tan normal que no la sentimos.
pero está ahí empujando tu cuerpo desde afuera mientras tus fluidos empujan desde adentro. Es un equilibrio perfecto. Cuando la presión aumenta demasiado, como en atmósferas densas, el aire entra con dificultad en los pulmones. Los gases se disuelven en la sangre de forma distinta. El cuerpo se siente comprimido, como si algo invisible lo apretara lentamente. Cuando la presión baja, el problema es aún más rápido. Sin presión suficiente, el oxígeno no puede entrar bien en la sangre. Los gases disueltos pueden formar burbujas dentro del cuerpo. Es lo que ocurre en la descompresión, algo que ya conocen los buzos y los pilotos. En casos extremos, los fluidos corporales pueden empezar a hervir sin calor, no porque estén calientes, sino porque no hay presión que los mantenga líquidos. Luego está la composición del aire. Respirar no es solo meter aire y sacarlo. El cuerpo humano necesita una mezcla muy precisa. Demasiado poco oxígeno y el cerebro empieza a fallar en segundos. Demasiado oxígeno durante mucho tiempo también daña los tejidos. El dióxido de carbono, que normalmente expulsamos, se vuelve tóxico cuando se acumula. Y hay planetas donde el aire está lleno de gases que para nosotros son veneno puro. Algunos gases desplazan el oxígeno, otros queman los pulmones, otros afectan directamente al sistema nervioso. Lo más peligroso es que muchos de estos gases no tienen olor ni color. El cuerpo no siempre recibe una advertencia clara, simplemente empieza a fallar. La temperatura es otra regla silenciosa. El cuerpo humano funciona dentro de un rango muy estrecho. Unos pocos grados de más o de menos ya causan problemas. Cuando el entorno es demasiado frío, el cuerpo intenta conservar calor cerrando vasos sanguíneos en la piel. Si el frío continúa, los músculos pierden fuerza, el pensamiento se vuelve lento y los órganos empiezan a fallar. En calor extremo ocurre algo parecido, pero al revés. El cuerpo suda para enfriarse. Si no puede disipar el calor, la temperatura interna sube. Las proteínas dentro de las células comienzan a deformarse. El cerebro es especialmente sensible. Un aumento pequeño puede causar confusión. Un poco más puede ser mortal. La radiación es una amenaza menos visible, pero constante. En la Tierra estamos protegidos por la atmósfera y el campo magnético, lo que llamamos magnetosfera. Esta capa invisible desvía muchas partículas peligrosas que vienen del Sol y del espacio profundo. Fuera de esa protección, la radiación golpea directamente al cuerpo. La radiación daña el ADN, la información básica de nuestras células. A corto plazo puede causar náuseas, fatiga y quemaduras internas. A largo plazo aumenta el riesgo de cáncer y fallos en órganos. No siempre duele. A veces solo deja marcas silenciosas que aparecen años después. El sistema nervioso, el corazón, la piel, los ojos, todos responden a estas fuerzas al mismo tiempo. No actúan por separado, se combinan. Un planeta puede tener baja gravedad pero alta radiación. Otro puede tener buena presión pero aire tóxico. Es esa combinación la que define qué tan rápido y cómo el cuerpo empieza a cambiar. Y hay un factor más que casi siempre se olvida, el tiempo. No es lo mismo estar expuesto durante segundos que durante horas o meses. Algunos daños son inmediatos, otros son acumulativos. El cuerpo puede resistir muchas cosas por poco tiempo, pero pocas cosas por siempre. Todo lo que veremos más adelante se apoya en estas bases. No importa si hablamos de un planeta rocoso, un gigante gaseoso o un mundo cubierto de océanos. Estas reglas siempre están presentes. Son como un idioma universal del cosmos, y el cuerpo humano tiene que intentar entenderlo, aunque no haya sido diseñado para ello. Ahora que estas fuerzas están claras, estamos listos para dejar la teoría y empezar a sentirlas de verdad. Porque en el próximo paso ya no hablaremos de reglas abstractas, sino de lo que ocurre cuando el cuerpo humano cruza un límite muy específico. El momento en que desaparece el aire y el planeta deja de sostenerte de cualquier forma conocida.
Antes de llegar a cualquier planeta, incluso antes de sentir su suelo o su atmósfera, el cuerpo humano ya empieza a cambiar. El viaje en sí no es un simple traslado. Es una prueba silenciosa, intensa, donde la física empieza a empujar al cuerpo fuera de su zona natural mucho antes del destino final. Todo comienza con el lanzamiento. En ese momento, el cuerpo deja de ser solo un pasajero y se convierte en parte de una máquina que acelera con una fuerza brutal. Nota cómo el pecho se hunde contra el asiento. La sangre es empujada hacia atrás. El corazón tiene que trabajar más fuerte, más rápido para seguir enviando oxígeno al cerebro. La visión puede oscurecerse por unos segundos. A veces aparecen puntos negros. No es miedo, es pura física actuando sobre los vasos sanguíneos. Estas fuerzas se llaman fuerzas G. Son multiplicadores del peso normal del cuerpo. En la Tierra vivimos a una G. Durante un lanzamiento, el cuerpo puede sentir 3, 4 o más veces su propio peso. Los músculos se tensan. El cuello lucha por sostener la cabeza. El cuerpo entrenado puede resistirlo, pero incluso así no es cómodo. Es una presión profunda que no duele, pero exige todo. Luego, poco a poco, la aceleración termina y algo extraño ocurre. El peso desaparece. La microgravedad entra en escena. No es ausencia total de gravedad, pero para el cuerpo se siente como flotar. Los pies ya no empujan el suelo, los objetos no caen, el cuerpo pierde su referencia más antigua, arriba y abajo. En esos primeros momentos, el oído interno, que controla el equilibrio, entra en conflicto. Los ojos ven movimiento, pero el cuerpo no siente peso. El cerebro recibe mensajes contradictorios. Para muchas personas esto provoca náuseas, mareo, una sensación rara en el estómago. Es lo que se conoce como desorientación espacial y no tiene nada que ver con debilidad. Es una reacción normal. Con el paso de los días, el cuerpo se adapta parcialmente. El cerebro aprende nuevas reglas, pero no todo es adaptación positiva. En microgravedad, los músculos ya no trabajan como antes. Los huesos dejan de recibir carga. El cuerpo, eficiente como siempre, empieza a ahorrar, reduce masa ósea, reduce músculo. El corazón se vuelve un poco más pequeño porque ya no necesita bombear contra la gravedad. Todo esto ocurre incluso antes de llegar a otro planeta. Por eso el trayecto importa tanto. No es lo mismo llegar después de días que después de meses. El cuerpo que desciende no es el mismo que salió de la Tierra. Y luego está la protección. Las naves y los trajes espaciales no son armaduras perfectas, son compromisos. Cada traje debe equilibrar muchas cosas: presión interna, oxígeno, eliminación de dióxido de carbono, movilidad, temperatura y tiempo de uso. Nada es infinito. Un traje espacial mantiene una presión mínima para que la sangre funcione correctamente, pero esa presión no es igual a la de la Tierra, es menor. Por eso los trajes son rígidos, inflados, difíciles de mover. Cada gesto requiere esfuerzo. Doblar una rodilla, girar una muñeca, levantar un brazo, todo cuesta más energía. Además, el tiempo es limitado, el oxígeno se acaba, los filtros se saturan, el sistema de enfriamiento tiene un margen específico. Un traje no está hecho para vivir, solo para sobrevivir el tiempo justo. Y cualquier fallo, por pequeño que sea, se vuelve crítico muy rápido. Un pequeño escape de presión no suena como algo dramático, pero lo es. El aire empieza a salir, la presión interna baja, el oxígeno ya no llega bien a la sangre. El cuerpo entra en hipoxia, falta de oxígeno. Primero hay confusión, luego pérdida de conciencia. El tiempo para reaccionar se mide en segundos. Si el fallo ocurre en una atmósfera tóxica, el peligro es doble. El traje no solo mantiene presión, también filtra gases. Si esa barrera falla, los pulmones quedan expuestos a compuestos que el cuerpo humano no sabe manejar. No hay adaptación posible en ese momento, solo daño inmediato. Por eso es importante entender la diferencia entre visitar un planeta con protección y exponerse directamente.
Con protección, el cuerpo pelea contra límites tecnológicos. Sin protección, pelea contra el planeta mismo, y el planeta siempre gana. A veces imaginamos que bajar a un mundo extraño es como bajar de un avión, pero no lo es. Cada planeta exige una preparación específica. Trayectorias calculadas para evitar aceleraciones extremas, entradas atmosféricas controladas para no freír el cuerpo con calor, descensos suaves para no someter al organismo a fuerzas que rompan vasos, tejidos, órganos. Incluso el aterrizaje importa. Una desaceleración brusca puede provocar lo que se llama fuerzas G negativas. La sangre se mueve hacia la cabeza, la presión en los ojos aumenta, puede causar dolor, desorientación, incluso daño visual si es extrema. El cuerpo humano tolera menos estas fuerzas que las del lanzamiento. Y aun cuando todo sale bien, cuando la nave se detiene y el silencio llega, el cuerpo no está en reposo, está cansado, deshidratado, alterado, el sistema nervioso ha estado en alerta constante, el corazón ha cambiado su ritmo, los músculos han perdido tono. La piel ha estado encerrada durante días o meses. Ese es el cuerpo que llega a otro planeta, no uno fresco, no uno fuerte, sino uno que ya ha cedido un poco. Por eso, cuando en los próximos momentos hablemos de mundos sin atmósfera, debemos recordar algo importante. No empezamos desde cero, empezamos desde un cuerpo que ya ha sido empujado, estirado y adaptado por el viaje. Un cuerpo que depende totalmente de una fina capa de tecnología para seguir siendo humano. Y basta con que esa capa desaparezca por un instante para que el planeta revele su verdadera naturaleza. Un lugar donde no hay margen de error, donde el aire no espera, donde el vacío no perdona. En el siguiente paso dejaremos atrás la protección. Porque para entender de verdad qué le ocurre al cuerpo humano en otros mundos, primero tenemos que sentir lo que pasa cuando el aire desaparece por completo y el planeta no ofrece ningún tipo de bienvenida. El planeta no tiene atmósfera, no hay aire, no hay sonido. No hay una capa que suavice nada, solo vacío, luz dura y sombras profundas. Aquí el cuerpo humano no entra, queda expuesto. Imagina que el traje desaparece, no hay cuenta regresiva, no hay aviso, el cambio es inmediato. El aire que estaba dentro de tus pulmones intenta salir. No porque tú lo expulses, sino porque el vacío lo succiona. El primer reflejo del cuerpo es intentar inhalar, pero no hay nada que respirar. En ese instante comienza la hipoxia, la falta total de oxígeno en la sangre. El cerebro es el primero en notarlo. Las neuronas, que dependen del oxígeno para producir energía, empiezan a fallar en segundos. La visión se vuelve borrosa, aparecen destellos, el pensamiento se fragmenta, no hay dolor al principio, hay confusión, al mismo tiempo ocurre algo menos intuitivo. La presión externa ha desaparecido. Dentro de tu cuerpo, la sangre y otros fluidos siguen calientes, siguen vivos, pero sin presión que los mantenga estables, comienzan a hervir, no como agua en una olla, sino como burbujas que se forman dentro de los tejidos. Este fenómeno se llama ebulismo. Es real, está documentado. Ha ocurrido en accidentes espaciales. La piel no explota, pero se hincha. El cuerpo se infla ligeramente como si estuviera reteniendo aire aunque no lo está. Son los gases disueltos en la sangre los que se expanden, los labios se tensan, la lengua puede hincharse, la piel se siente tirante. No es una muerte violenta, pero sí rápida. Dentro de los pulmones el daño es severo. Si intentaras aguantar la respiración, el resultado sería peor. El aire atrapado se expandiría y podría romper los alvéolos, las pequeñas bolsas donde ocurre el intercambio de oxígeno. Por eso en el vacío el cuerpo no debe resistirse, pero incluso sin hacerlo el resultado es el mismo. La sangre, al perder presión, ya no circula correctamente. Las burbujas pueden bloquear vasos pequeños, creando embolias gaseosas. El corazón sigue latiendo por unos segundos, pero ya no logra cumplir su función. El oxígeno que queda se agota rápido. El cerebro entra en apagado progresivo.
Todo esto ocurre en menos de 15 segundos. Los ojos, sin protección, también sufren. La humedad se evapora de inmediato. La superficie ocular se seca. La luz solar, sin atmósfera que la filtre, golpea con toda su intensidad. La radiación ultravioleta quema tejidos sensibles. No se siente como una quemadura común. Es un daño silencioso, directo a las células. La piel, aunque resistente, no está hecha para el vacío. La radiación solar y cósmica atraviesa sin obstáculos. El ADN empieza a dañarse desde el primer momento, pero este daño es secundario. No hay tiempo para que se manifieste. El cuerpo ya está perdiendo la batalla antes. Luego está la temperatura. Aquí ocurre algo que suele sorprender. El cuerpo no se congela ni se quema de inmediato. En el vacío no hay aire que robe calor por contacto. El calor se pierde principalmente por radiación, más lento que en una atmósfera fría, pero eso no significa seguridad, significa que el cuerpo queda a merced del sol. En el lado iluminado del planeta, la temperatura puede subir de forma extrema. La piel expuesta absorbe radiación directa. Sin aire que disperse el calor, algunas zonas se calientan rápido. En la sombra ocurre lo contrario. El calor corporal se irradia al espacio. El cuerpo comienza a enfriarse poco a poco, pero estos procesos toman minutos. El cuerpo no llega a ese punto consciente, porque la pérdida de oxígeno es mucho más rápida. Entre 10 y 15 segundos después de la exposición al vacío, la mayoría de las personas perderían la conciencia. El cerebro simplemente no puede seguir funcionando. No hay oxígeno, no hay presión, no hay equilibrio interno. El apagado es inevitable. La muerte llega poco después, no por congelación, no por explosión, sino por asfixia total y fallo circulatorio. El corazón se detiene, el cerebro ya no recibe energía. Las células empiezan a morir en cascada. Este tipo de mundo no necesita ser hostil de forma activa. No hay tormentas, no hay volcanes, no hay depredadores. Solo ausencia, y esa ausencia es suficiente para destruir un cuerpo diseñado para respirar. Es importante entender esto porque muchos mundos reales se parecen a este escenario. La Luna, Mercurio, asteroides, superficies expuestas sin protección atmosférica, desde lejos se ven tranquilos, silenciosos, casi bellos, pero esa calma es engañosa. Aquí no hay margen de adaptación. El cuerpo humano no puede entrenarse para el vacío. No puede acostumbrarse, no puede resistirlo. Solo puede evitarlo mediante tecnología, una capa de presión, una burbuja artificial que imite, aunque sea de forma imperfecta, la Tierra. Y cuando esa burbuja falla, no hay tiempo para pensar, no hay dolor largo, no hay lucha. Solo un apagado rápido, como una luz que se apaga en una habitación enorme y vacía. Este es el primer límite absoluto, el más simple y el más duro. Sin aire, sin presión, el cuerpo humano no pertenece al universo exterior, y sin embargo, algunos planetas parecen ofrecer algo mejor. No vacío total, sino aire, pero ese aire en muchos casos no es un regalo, es una trampa diferente. Porque en el próximo mundo que visitaremos, la atmósfera existe, pero es tan pesada, tan caliente y tan tóxica que el cuerpo humano no muere por ausencia, sino por exceso. Y ahí la presión no desaparece, se convierte en el enemigo principal. El aire existe aquí, pero no es un alivio, es una carga, un peso invisible que cae sobre el cuerpo desde todos los ángulos al mismo tiempo. A diferencia del vacío, este planeta no te quita el entorno. Te lo impone. La atmósfera es densa, espesa, casi sólida en su presión. Desde el primer instante, el cuerpo humano siente que algo lo empuja hacia adentro. No hay explosión, no hay colapso inmediato. Hay compresión, lenta, constante, implacable. Imagina estar en el fondo de un océano, pero sin agua. Cada centímetro de tu piel siente el empuje del aire. Los pulmones, diseñados para expandirse con facilidad, ahora tienen que luchar contra una presión brutal solo para inflarse un poco. Respirar se vuelve trabajo, no automático, sino forzado. La presión aplasta el pecho. El diafragma, el músculo que ayuda a respirar, apenas puede moverse.
Cada inhalación exige energía, cada exhalación se siente incompleta. El cuerpo intenta compensar respirando más rápido, pero eso solo empeora la sensación de ahogo. Aquí el problema no es que falte oxígeno, es que el aire está lleno de dióxido de carbono. El CO2 que normalmente expulsamos ahora entra con cada respiración. En pequeñas cantidades el cuerpo lo tolera, pero en concentraciones altas el dióxido de carbono se convierte en un veneno silencioso. El CO2 altera la química de la sangre, hace que se vuelva más ácida. Esto confunde al sistema nervioso, el cerebro entra en pánico químico, la respiración se acelera aún más, el corazón late con fuerza, tratando de compensar algo que no entiende. Aparece una sensación intensa de ansiedad, aunque no haya miedo consciente. Es asfixia química. No por falta de aire, sino por aire equivocado. A medida que los niveles de CO2 suben, la mente se nubla, el cuerpo pierde coordinación, aparecen mareos, la visión se estrecha. Incluso con oxígeno presente, las células no pueden usarlo correctamente. El cuerpo se está ahogando en un mar invisible. Y eso no es todo. En esta atmósfera hay ácidos, gotas microscópicas que flotan en el aire, no se sienten como lluvia, no se ven caer, pero están ahí tocando la piel, los ojos, las membranas internas. El contacto prolongado empieza a dañar tejidos. La piel humana es resistente, pero no está hecha para soportar químicos corrosivos constantes. Las capas externas empiezan a irritarse. Las mucosas, como las de la nariz y los ojos, sufren antes. Ardor, daño celular, inflamación, no es inmediato, pero es constante. Si el aire entra a los pulmones cargado de compuestos ácidos, el daño se acelera. Los tejidos respiratorios se inflaman, se vuelven menos eficientes, el intercambio de gases empeora. El cuerpo entra en un círculo sin salida, respira más para compensar, pero cada respiración trae más daño. La circulación también sufre. La presión externa empuja los vasos sanguíneos. La sangre tiene más dificultad para moverse. El corazón debe generar más fuerza para mantener el flujo. Esto aumenta el esfuerzo cardíaco. En personas no adaptadas, el riesgo de fallo cardíaco se dispara rápidamente. Y sobre todo esto hay calor, no un calor seco y pasajero, un calor permanente envolvente que no se puede escapar. La temperatura ambiente supera con creces lo que el cuerpo humano puede tolerar. Aquí sudar no sirve. El aire caliente no permite que el sudor enfríe la piel. El cuerpo queda atrapado en su propio calor. La temperatura interna empieza a subir. Al principio el cuerpo intenta defenderse. Aumenta la circulación hacia la piel. El corazón trabaja aún más, pero pronto el sistema falla. Las proteínas dentro de las células comienzan a deformarse. Los órganos sensibles, como el cerebro y los riñones, empiezan a sufrir daño directo. No hay sombra que ayude, no hay noche fresca. La atmósfera espesa retiene el calor como una manta gigante. Incluso sin sol directo, el planeta sigue ardiendo. En este punto, incluso un traje espacial convencional no es suficiente. Los trajes normales están diseñados para el vacío, no para la presión extrema. Aquí, el traje tendría que resistir una fuerza aplastante desde fuera, mientras mantiene una presión segura dentro. Eso requiere estructuras rígidas, pesadas, complejas. Además, el traje tendría que aislar completamente del calor, filtrar gases tóxicos, resistir corrosión química y disipar energía térmica constantemente. No por minutos, sino de forma continua. Es una tecnología que apenas podemos imaginar y que hoy no existe para exploración humana directa. Sin esa tecnología, el cuerpo humano no tiene oportunidad, no hay adaptación posible, no hay entrenamiento que ayude, la presión no se acostumbra, el calor no se negocia, la química del aire no cambia porque lo desees. Este tipo de planeta es una trampa perfecta. Desde lejos parece tener lo que falta en el vacío: aire, atmósfera, protección contra radiación, pero en realidad ofrece demasiado de todo, demasiada presión, demasiado calor, demasiado veneno.
La muerte aquí no es instantánea como en el vacío, es opresiva. El cuerpo lucha durante más tiempo. Cada respiración se siente pesada, cada latido duele más. Hay una sensación profunda de encierro, como si el planeta mismo estuviera cerrándose alrededor de ti, y aún así estos mundos son reales, existen, los estudiamos, los observamos desde lejos. Y nos enseñan algo importante: no basta con tener atmósfera para ser habitable. La vida humana necesita un equilibrio muy preciso, un margen estrecho. Después de este exceso, el cuerpo humano desearía algo diferente: menos peso, menos presión, más ligereza, y algunos planetas parecen ofrecer justo eso. Pero esa ligereza también tiene un precio, porque en el siguiente mundo la gravedad se reduce, el cuerpo se siente libre y poco a poco empieza a perder algo esencial que nunca pensó que necesitaba tanto: el peso de existir. El primer paso en un mundo de baja gravedad se siente casi mágico. El cuerpo pesa menos, las piernas responden con ligereza, el suelo parece devolver la energía de cada movimiento. Por un instante hay una sensación de libertad, como si el cuerpo hubiera recuperado algo perdido. Pero esa sensación dura poco. En planetas como Marte o en superficies similares a la Luna, la gravedad es mucho más débil que en la Tierra. No desaparece, pero se reduce de forma clara. El cuerpo humano, acostumbrado desde siempre a un peso constante, entra en un estado extraño. Los músculos no saben cuánta fuerza usar, el equilibrio se altera. El cerebro, que calcula cada paso basándose en la experiencia terrestre, se equivoca. Al caminar, el paso es demasiado largo, el pie cae antes o después de lo esperado, aparecen pequeños tropiezos. No por torpeza, sino porque el cuerpo todavía no entiende las nuevas reglas. Saltar es fácil, aterrizar no tanto. El cuerpo sube más de lo previsto y baja más lento. El riesgo de caídas aumenta. El oído interno, encargado del equilibrio, vuelve a estar confundido. La gravedad menor cambia cómo se mueven los fluidos dentro del cuerpo. El mareo espacial puede aparecer otra vez. No es intenso como en microgravedad, pero es persistente. Una sensación leve de inestabilidad, como si el suelo no fuera del todo confiable. Con el paso de los días, el cuerpo empieza a adaptarse, el cerebro recalibra, aprende cuánta fuerza usar, los movimientos se vuelven más fluidos, el caminar mejora, saltar deja de ser sorpresa. A corto plazo, esta adaptación parece positiva, el cuerpo gasta menos energía, el cansancio disminuye. Todo parece más fácil, pero justo ahí empieza el problema real. Los huesos humanos no son estructuras pasivas, son tejidos vivos que se renuevan constantemente. Para mantenerse fuertes necesitan carga, necesitan peso. Cada paso en la tierra envía una señal a los huesos: sigue siendo fuerte. En baja gravedad, esa señal se debilita. Poco a poco, el cuerpo empieza a retirar calcio de los huesos, no por error, sino por eficiencia. Si no hay carga, no hay necesidad de tanta estructura. El esqueleto comienza a volverse más ligero y más frágil. Este proceso no se siente. No duele, no avisa, simplemente ocurre. Meses después, el riesgo es claro. Un hueso que antes resistía una caída ahora puede romperse con facilidad. La cadera, la columna, las piernas, zonas críticas para la movilidad humana, se vuelven vulnerables. En un planeta lejano, una fractura no es solo una lesión. Puede ser el final de cualquier misión. Los músculos siguen el mismo camino. Sin gravedad suficiente, no tienen que trabajar tanto. El cuerpo reduce su tamaño, la masa muscular disminuye, los músculos se debilitan. Al principio es sutil, luego se vuelve evidente. Levantar objetos cuesta más. Mantener la postura se vuelve difícil. El cuerpo pierde fuerza real. El corazón también cambia. En la Tierra tiene que bombear sangre hacia arriba contra la gravedad. En baja gravedad ese esfuerzo disminuye. El corazón, siempre eficiente, se adapta haciéndose un poco más pequeño. A corto plazo parece inofensivo. A largo plazo se vuelve un problema.
Cuando una persona intenta volver a una gravedad mayor, el corazón ya no tiene la fuerza necesaria. Aparecen mareos al ponerse de pie, la presión arterial cae, el riesgo de desmayo aumenta. El cuerpo ha olvidado cómo luchar contra el peso. Los fluidos dentro del cuerpo también se redistribuyen. La sangre ya no se acumula tanto en las piernas, sube hacia el pecho y la cabeza. La cara puede verse más hinchada. La presión dentro del cráneo aumenta ligeramente. Esto puede afectar la visión. Algunos astronautas han reportado cambios visuales persistentes después de largos periodos en baja gravedad. Este aumento de presión intracraneal no suele ser doloroso, pero es constante. El cerebro encerrado en el cráneo tiene poco margen para adaptarse. Cualquier cambio sostenido puede alterar funciones delicadas. No es inmediato, pero es acumulativo. Los riñones también sienten el cambio. Al perder masa ósea, el calcio liberado entra en la sangre y luego es filtrado por los riñones. Esto aumenta el riesgo de formar cálculos renales, pequeñas piedras dolorosas que pueden bloquear el sistema urinario. En la Tierra ya son un problema serio. En otro planeta, sin atención médica inmediata, pueden ser peligrosos. El metabolismo entero se ajusta, el cuerpo gasta menos energía, el apetito puede cambiar, el equilibrio de minerales se altera, todo está conectado. Lo más inquietante de estos mundos no es que maten rápido, es que parecen amables, no aplastan. No queman, no asfixian de inmediato, permiten caminar, trabajar, mirar el horizonte, dan la ilusión de que el cuerpo humano puede quedarse, pero en silencio están desarmándolo. Cada día en baja gravedad es un pequeño paso lejos de la estructura que nos sostiene. El esqueleto, que parece tan sólido, depende más de la Tierra de lo que imaginamos. Es una arquitectura diseñada para un peso específico. Cuando ese peso desaparece, la arquitectura se debilita. Por eso, vivir en estos planetas requeriría medidas constantes, ejercicio intenso diario, cargas artificiales, tecnologías que imiten la gravedad. Forzar al cuerpo a recordar lo que ya no siente. Sin eso, la fragilidad se acumula, y aun con esas medidas hay límites. El cuerpo puede adaptarse, pero no puede engañarse para siempre. Después de experimentar la ligereza, el siguiente contraste es aún más fuerte. Porque si estos mundos quitan peso, hay otros que hacen lo contrario. Mundos donde cada paso es una lucha, donde el cuerpo no se debilita por falta de carga, sino que se quiebra por exceso de ella. Y ahí la gravedad deja de ser una ausencia suave y se convierte en una presencia aplastante. Después del peso que aplasta y de la ligereza que debilita, existe una categoría que parece prometedora, casi familiar, pero que guarda sorpresas silenciosas. A primera vista, este planeta se siente cómodo. El cielo tiene color, el suelo responde bajo los pies. Hay aire, hay nubes, hay ciclos. El cuerpo humano reconoce señales conocidas y por un instante baja la guardia. Este mundo es habitable, o al menos eso parece. Pero parecido a la Tierra no significa igual a la Tierra. Y el cuerpo humano es extremadamente sensible a las diferencias pequeñas. La gravedad aquí es solo un poco distinta. Tal vez un 10 o 15% más fuerte o más débil. No lo notas de inmediato. Caminar se siente normal. Los objetos caen como esperas. Sin embargo, con el paso de las horas, el cuerpo empieza a ajustar cosas en segundo plano. Los músculos trabajan un poco más o un poco menos. El corazón cambia su ritmo. Nada dramático, nada urgente, pero constante. Luego está el aire. Contiene oxígeno, sí. Pero la proporción no es exactamente la misma. En algunos mundos similares a la Tierra, el oxígeno puede ser más abundante. Respirar se siente fácil, incluso energizante. Pero ese exceso tiene un precio. Respirar demasiado oxígeno durante largos periodos se llama hiperoxia. El oxígeno, que normalmente nos da vida, se vuelve químicamente agresivo, genera moléculas reactivas que dañan tejidos. Los pulmones pueden inflamarse, la vista puede verse afectada, el sistema nervioso puede irritarse. No ocurre en un día.
ocurre lentamente mientras todo parece estar bien. En otros planetas, el oxígeno es un poco más bajo, no lo suficiente para asfixiarte, pero sí para forzar al cuerpo a trabajar más. Es una hipoxia leve, el corazón late más rápido, la respiración se acelera, el cuerpo produce más glóbulos rojos para compensar, a corto plazo es manejable. A largo plazo puede generar fatiga crónica, dolores de cabeza, problemas de sueño. La presión atmosférica también puede variar, un poco más alta, un poco más baja. Estas diferencias afectan cómo los gases entran y salen de la sangre. Al principio, el cuerpo se adapta. Pero actividades simples como caminar rápido o subir una pendiente pueden sentirse más pesadas de lo esperado. El cuerpo está trabajando más sin que lo notes conscientemente. El clima añade otra capa. Tal vez las noches son más largas, o los días más intensos, o la humedad es constante. El cuerpo humano es experto en adaptarse, pero cada adaptación tiene un costo. Cambios en el sueño, cambios en la piel, cambios en el metabolismo, todo se ajusta poco a poco, pero el mayor riesgo en estos mundos no es físico, es biológico. Aunque el planeta sea parecido a la Tierra, la vida que exista allí no comparte nuestra historia evolutiva. Microbios, bacterias, esporas, incluso si no son agresivos para la vida local, pueden ser completamente desconocidos para el sistema inmune humano. Nuestro sistema inmunológico está entrenado con enemigos terrestres, tiene memoria. Reconoce patrones. En un mundo nuevo, esa memoria no sirve. Cada microorganismo es un misterio. Algunos no harán nada, otros pueden provocar reacciones exageradas, alergias extremas, inflamaciones, respuestas autoinmunes. No hace falta una enfermedad mortal para causar daño. Una reacción inflamatoria constante puede debilitar al cuerpo con el tiempo. Fiebre recurrente, cansancio, daño a órganos, todo sin una causa clara. Por eso, incluso en mundos aparentemente seguros, la cuarentena sería esencial. Aislar al cuerpo humano de la biología local, analizar el aire, el agua, el suelo, no por miedo, sino por respeto a lo desconocido. La piel, los pulmones, el sistema digestivo, todos son puertas de entrada, y en un planeta nuevo, cada puerta debe ser vigilada. La mente también siente el cambio. Estos mundos generan una sensación extraña. Todo es casi correcto, pero no del todo. El cielo tiene un tono distinto. Las sombras se mueven diferente. Los sonidos viajan de otra forma. El cerebro lo nota, no como amenaza, sino como una incomodidad leve, persistente. Esa sensación de estar casi en casa puede afectar la salud mental. Aparece una nostalgia sutil, un cansancio emocional difícil de explicar. No es miedo. Es desajuste. El cerebro humano está profundamente conectado a señales terrestres. Cuando esas señales cambian, incluso un poco, algo se descoloca. La adaptación es posible. El cuerpo puede aclimatarse gradualmente. Ejercicio controlado, dieta ajustada, ritmos de sueño regulados artificialmente, exposición progresiva al entorno, todo ayuda. Pero la adaptación nunca es total. Siempre hay un pequeño costo. Estos planetas son los más peligrosos precisamente porque parecen seguros. Invitan a bajar la protección, a confiar, a quedarse más tiempo. Y en ese tiempo los cambios se acumulan. No son mundos que te maten en minutos. Son mundos que te transforman lentamente. Aún así son nuestra mejor esperanza. Si algún día la humanidad se establece fuera de la Tierra, será en lugares como estos, no por ser perfectos, sino por ser los menos hostiles, los que permiten margen de error. Pero incluso aquí, el cuerpo humano sigue siendo un visitante, nunca un nativo. Y mientras algunos planetas se acercan a la Tierra en equilibrio, otros se alejan por completo. Porque más allá de estos mundos casi amables, existen planetas donde la gravedad no se reduce, se multiplica. Allí el cuerpo no se debilita en silencio. Allí el cuerpo lucha contra cada paso, cada respiración, como si el planeta quisiera recordarte a cada segundo que no fuiste hecho para soportar tanto peso.
El cambio se siente de inmediato, incluso antes de dar el primer paso. Aquí el cuerpo no flota ni se aligera. Aquí todo pesa más. El suelo parece firme, sólido, confiable, pero al intentar moverte, descubres que cada gesto exige un esfuerzo extra. Levantar el pie requiere más fuerza. Avanzar un paso completo se siente como caminar con el cuerpo cargado de peso invisible. No es dolor todavía, es resistencia. Una resistencia constante que no se va. En una supertierra, un planeta más grande que el nuestro, la gravedad es más fuerte. No el doble, quizá un poco más. Pero ese poco cambia todo. El cuerpo humano no fue diseñado para soportar una gravedad mayor durante largos periodos. Cada sistema empieza a trabajar más de lo normal desde el primer minuto. El corazón es el primero en sentirlo. Bombear sangre hacia arriba, hasta el cerebro, ahora cuesta más. La gravedad tira de la sangre hacia las piernas con mayor fuerza. Para compensar, el corazón acelera, late con más potencia. La presión arterial sube. Al principio el cuerpo puede manejarlo, pero el esfuerzo no se detiene nunca. Con el paso de las horas aparece una fatiga profunda. No es cansancio muscular común, es una sensación interna, como si el cuerpo estuviera siempre en una pendiente. Incluso estando quieto, el corazón sigue trabajando de más. Dormir no recupera del todo. El cuerpo no logra relajarse completamente. Respirar también cambia. Los músculos del pecho y el diafragma tienen que vencer una fuerza mayor para expandir los pulmones. Cada inhalación es un pequeño trabajo físico, no es asfixia. Hay aire suficiente, pero la respiración deja de ser automática y silenciosa. Se vuelve consciente, presente. Hablar durante mucho tiempo cansa. Caminar mientras hablas cansa aún más. El cuerpo empieza a elegir qué hacer para ahorrar energía. Todo se vuelve más lento. Con el tiempo, la presión arterial elevada se vuelve peligrosa. Los vasos sanguíneos no están hechos para soportar esa carga constante. Aparece el riesgo de daño vascular. El corazón, forzado a trabajar sin descanso, puede agrandarse de forma poco saludable. La insuficiencia cardíaca deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en una amenaza real. La gravedad extra también actúa sobre la estructura del cuerpo. La columna vertebral se comprime. Cada vértebra soporta más peso. Los discos que amortiguan los movimientos se aplastan lentamente. Aparece dolor de espalda, rigidez, pérdida de estatura con el tiempo. Las articulaciones sufren, las rodillas, las caderas, los tobillos reciben más carga con cada paso. El desgaste se acelera. Cartílagos que en la tierra durarían décadas aquí se deterioran más rápido. El cuerpo envejece antes. Los músculos al principio se fortalecen. La gravedad extra actúa como un entrenamiento constante, pero este beneficio tiene un límite. Sin descanso adecuado, los músculos entran en fatiga crónica, se inflaman, pierden eficiencia. El riesgo de lesiones aumenta. Las manos, curiosamente, también sienten el cambio. Tareas finas como manipular objetos pequeños, escribir, ajustar mecanismos se vuelven más difíciles, no porque falte habilidad, sino porque la gravedad tira de los brazos y las manos. Mantener una posición precisa exige más esfuerzo. El pulso tiembla. La precisión disminuye. El cerebro, atento a todo esto, entra en modo de ahorro, reduce movimientos innecesarios, disminuye la actividad espontánea. Aparece una sensación mental de lentitud. No es falta de inteligencia, es el cuerpo priorizando sobrevivir. La piel también responde. La circulación hacia las extremidades cambia. La sangre se acumula más en las piernas. Pueden aparecer hinchazones. La piel se siente más tensa. Los pies se cansan rápido. Estar de pie durante mucho tiempo se vuelve incómodo. Con el paso de los días, el cuerpo empieza a adaptarse, pero esa adaptación es costosa. Para vivir aquí se necesitaría entrenamiento específico, fortalecer el corazón de forma controlada, aumentar masa muscular sin sobrecargar articulaciones, ajustar la dieta para soportar mayor demanda energética. Incluso con entrenamiento, la tecnología sería clave.
exoesqueletos que ayuden a levantar el cuerpo, a reducir la carga sobre las articulaciones, trajes que redistribuyan el peso, herramientas diseñadas para funcionar bajo mayor gravedad, pero todo eso tiene límites. No se puede engañar a la física para siempre. El cuerpo humano puede resistir una gravedad mayor por periodos cortos, puede adaptarse parcialmente, pero vivir toda una vida aquí acorta esa vida. Por eso en estos mundos el tiempo se vuelve el factor más importante. No es solo dónde estás, sino cuánto tiempo permaneces. Misiones cortas, descansos prolongados, rotación constante. Sin eso, el desgaste se acumula. La escena sonora de este planeta es clara. No hay silencio liviano, hay respiraciones más profundas, pasos más pesados, un ritmo corporal más lento. Cada movimiento deja una huella de esfuerzo, y aún así estos planetas no son imposibles, son duros, exigentes, obligan al cuerpo a mostrar sus límites. Nos recuerdan que la gravedad, esa fuerza que damos por sentada, es una de las arquitectas principales de lo que somos. Después de soportar este peso constante, el cuerpo anhela descanso, no ligereza total, pero sí alivio. Y ese alivio existe aunque viene con un precio diferente. Porque más allá de los mundos pesados, existen lugares donde la gravedad casi desaparece por completo durante largos periodos, donde el cuerpo no es aplastado, sino desorientado, donde el problema no es el peso excesivo, sino la ausencia total de él. Y allí el desafío ya no es sostenerse, sino recordar cómo sentirse humano sin un suelo que te sostenga. Al principio, flotar parece un regalo. El cuerpo deja de cargar su propio peso. No hay presión en las plantas de los pies. No hay impacto en las rodillas. Todo se mueve con suavidad. Un pequeño empujón basta para desplazarse. El cuerpo se siente libre, casi ingrávido de preocupaciones, pero esa libertad tiene un costo profundo. En un pequeño cuerpo celeste o en un hábitat donde la gravedad es casi nula, el suelo deja de ser una referencia constante. Ya no existe un arriba y un abajo claros. El cuerpo humano, que ha evolucionado durante millones de años con un eje vertical bien definido, pierde su punto de anclaje más básico. El oído interno, el sistema vestibular, empieza a fallar de forma crónica. Este sistema usa pequeños canales llenos de líquido para detectar movimiento y orientación. En microgravedad, esos líquidos no se comportan como deberían, flotan, se mueven de manera confusa. El cerebro recibe señales contradictorias una y otra vez. El resultado no es solo mareo ocasional, es una sensación persistente de desorientación. El cuerpo no sabe si está girando o quieto, el estómago se siente inestable, algunas personas se adaptan parcialmente, otras nunca lo hacen del todo. El mareo se vuelve parte de la vida diaria. Con el tiempo, el cerebro aprende a confiar menos en el oído interno y más en la vista, pero eso crea otro problema. Cuando cierras los ojos, incluso por un momento, la sensación de pérdida de control vuelve con fuerza. Dormir se vuelve extraño, no hay una postura natural. No hay peso que indique descanso. El ciclo sueño-vigilia también se altera. En estos entornos, el día y la noche pueden no existir como en la Tierra. La luz puede ser artificial, constante, o cambiar según reglas distintas. El cuerpo humano depende del ciclo de luz para regular hormonas, temperatura y energía. Sin señales claras, el reloj interno se desajusta, aparece insomnio, sueño fragmentado, cansancio durante el día. El cuerpo no sabe cuándo debe descansar ni cuándo debe activarse. Esto afecta la memoria, el estado de ánimo y la concentración. La microgravedad también cambia cómo se mueven los fluidos dentro del cuerpo. La sangre ya no baja hacia las piernas, se queda más en el torso y la cabeza. La cara puede hincharse, la nariz se congestiona constantemente. Es una sensación parecida a estar siempre resfriado. La higiene se vuelve un desafío inesperado. Sin gravedad, el agua no cae, flota. Las gotas se pegan a la piel, al cabello, a las superficies. Limpiarse requiere sistemas especiales. El sudor no escurre, se acumula.
la piel permanece húmeda más tiempo. Esto puede causar irritaciones e infecciones. Las heridas también se comportan distinto. En la tierra, la gravedad ayuda a drenar líquidos y a organizar la cicatrización. En microgravedad, ese proceso cambia. Las heridas pueden tardar más en cerrar. La inflamación se distribuye de forma extraña. La cicatrización no siempre sigue el patrón esperado. El sistema inmunológico se debilita con el tiempo. La falta de carga física, el estrés constante, el sueño irregular, todo contribuye. El cuerpo se vuelve más vulnerable a infecciones, incluso a las que normalmente controlaría sin problema. Pero quizá el efecto más profundo no es físico, es psicológico. Vivir sin suelo altera algo muy básico en la mente humana. El contacto con el suelo es una referencia emocional, no solo física. Caminar, sentarse, recostarse son gestos que nos dicen que estamos en un lugar. En microgravedad, esa sensación desaparece. Las personas pueden empezar a sentirse desconectadas, no del entorno, sino de sí mismas. El cuerpo flota, pero la mente busca estabilidad. Aparece ansiedad leve, irritabilidad, cambios de humor, no por peligro inmediato, sino por falta de anclaje. La convivencia social también cambia. Los gestos corporales son distintos. Las distancias personales se alteran. Flotar cerca de alguien no es lo mismo que estar de pie a su lado. El lenguaje corporal pierde referencias. Esto puede generar malentendidos, tensiones sutiles. El aislamiento se siente más intenso. No hay paseos, no hay horizontes lejanos. El espacio habitable es cerrado, repetitivo. El cuerpo no se cansa de caminar, pero la mente se cansa de flotar. Para sobrevivir aquí, las contramedidas son esenciales. Ejercicio diario, intenso y estructurado para mantener huesos y músculos. Luces artificiales que imiten ciclos de día y noche. Espacios diseñados con referencias visuales claras para orientar al cerebro. Algunos hábitats podrían usar gravedad artificial, haciendo girar estructuras para crear una fuerza que empuje el cuerpo hacia una pared. No es perfecta, pero ayuda. Otras soluciones incluyen trajes que apliquen presión constante al cuerpo, simulando peso. La salud mental también necesita cuidado activo. Rutinas, privacidad, espacios personales, contacto humano consciente. La microgravedad no perdona la improvisación prolongada. Estos pequeños mundos no te aplastan ni te envenenan, te desorientan, te suavizan, te quitan poco a poco la sensación de estar en algún lugar firme. Después de mucho tiempo, el cuerpo humano empieza a olvidar cómo es sentirse pesado. Y cuando eso ocurre, volver a un planeta con gravedad puede ser tan duro como llegar por primera vez al espacio. Pero aún hay mundos más extraños. Porque más allá de estos cuerpos pequeños, existen gigantes donde no hay suelo alguno, donde el planeta no es una superficie, sino una caída interminable a través de nubes, vientos y presiones imposibles. Y allí el cuerpo humano no flota ni camina. Allí simplemente cae, no hay suelo esperándote. No hay un punto donde apoyar los pies. En un gigante gaseoso, el planeta no es una superficie, es una profundidad. El descenso comienza sin ruido, no hay impacto inicial, solo una sensación extraña de caer dentro de algo que parece cielo, pero no lo es. Al principio, la atmósfera es ligera, casi engañosa. Hay nubes, capas de gas, colores suaves que se mezclan lentamente. El cuerpo aún no entiende el peligro, pero aquí cada metro hacia abajo cambia las reglas. No puedes caminar porque no hay dónde hacerlo. El cuerpo flota, suspendido en gases que se vuelven más densos con cada segundo. La gravedad del planeta te atrae con fuerza creciente. No es una caída libre como en el vacío. Es un descenso pesado, controlado por un aire que se espesa alrededor de ti. La presión empieza a aumentar, primero de forma sutil. El pecho siente resistencia al expandirse. Respirar se vuelve más difícil, incluso si hubiera oxígeno, que no lo hay en proporciones útiles. Los pulmones ya no se inflan con facilidad. El cuerpo empieza a luchar contra el entorno, aunque todavía no se da cuenta de cuán desigual es esa lucha.
A medida que desciendes, la atmósfera se vuelve más densa que cualquier aire conocido. Los gases comienzan a comportarse casi como un líquido. El cuerpo ya no se mueve con libertad, cada gesto es frenado, la presión externa empuja con fuerza desde todos los ángulos, el pecho se comprime, las costillas sienten la carga, el corazón intenta mantener el ritmo, pero cada latido ocurre bajo una presión mayor. Los vasos sanguíneos se comprimen. La circulación se vuelve ineficiente, la sangre tiene dificultad para moverse, el calor empieza a subir. No hay una superficie caliente, pero la energía interna del planeta se filtra hacia afuera. La temperatura aumenta con la profundidad. Al principio, el cuerpo intenta disipar calor, luego deja de poder hacerlo. La termorregulación falla. El sudor no sirve, no hay evaporación eficiente, el calor se queda atrapado, la temperatura interna sube, las proteínas dentro de las células comienzan a deformarse, el daño es rápido y profundo. Mientras tanto, la presión sigue aumentando. A niveles suficientes, los pulmones colapsan, no explotan. Se comprimen, el aire residual es expulsado, el intercambio de gases se detiene. El cuerpo entra en asfixia no por vacío, sino por aplastamiento. Los órganos internos, blandos y delicados, no están hechos para soportar toneladas de presión. El hígado, los riñones, el intestino, todos empiezan a deformarse. Las cavidades se reducen, el cuerpo pierde su forma original, no de manera violenta, sino gradual, silenciosa. La piel, aunque resistente, no puede proteger lo que hay dentro. El esqueleto ofrece algo de estructura, pero tampoco fue diseñado para esto. Los huesos comienzan a comprimirse. Las articulaciones pierden su alineación. El cuerpo se convierte en algo que ya no puede funcionar como cuerpo. Antes de llegar a las capas más profundas, la conciencia se pierde. El cerebro, privado de oxígeno, sometido a presión extrema y calor, se apaga. No hay percepción clara del final. Solo un apagado progresivo. Pero incluso después de eso, el proceso continúa. La presión sigue aumentando. Las temperaturas suben aún más. A cierta profundidad, los materiales orgánicos dejan de comportarse como tejidos, se descomponen, las moléculas se separan, el cuerpo se disuelve en el entorno, mezclándose con los gases del planeta. Y todo esto ocurre sin tocar jamás una superficie. Además de la presión y el calor, hay otro enemigo invisible. Los gigantes gaseosos tienen campos magnéticos enormes. Estos campos atrapan partículas cargadas, creando cinturones de radiación intensos. La radiación aquí no es suave ni esporádica, es constante y potente. Un cuerpo expuesto recibiría dosis letales de radiación en muy poco tiempo. Incluso antes de que la presión haga su trabajo, el daño al ADN sería masivo. Las células perderían la capacidad de funcionar correctamente. La muerte sería inevitable. Y luego están las tormentas. Los vientos en estos planetas alcanzan velocidades supersónicas. No son brisas, son corrientes capaces de desgarrar estructuras. Un cuerpo humano, ya debilitado por presión y calor, sería sacudido, girado, arrastrado sin control. No hay dirección estable, no hay orientación. Las descargas eléctricas también son comunes. Rayos gigantescos cruzan las nubes, liberando energía en cantidades difíciles de imaginar. No es un rayo aislado, es un sistema entero de tormentas permanentes. El cuerpo humano, incluso protegido por tecnología, no puede operar aquí de forma directa. No hay lugar para asentarse. No hay equilibrio posible. No hay punto donde la física deje de intensificarse. Por eso, los gigantes gaseosos no son destinos, son abismos. Desde lejos son hermosos, bandas de colores, ojos gigantes de tormenta, un movimiento lento y majestuoso, pero esa belleza es superficial. Debajo, el planeta es una máquina de presión y energía que no se detiene. Estos mundos nos enseñan algo importante. No todos los planetas están hechos para ser tocados. Algunos solo pueden ser observados. La idea de llegar pierde sentido cuando no hay dónde llegar. Después de este descenso sin suelo, el cuerpo humano anhela algo simple:
algo firme, algo que no se mueva ni aplaste ni disuelva. Y curiosamente, algunos planetas ofrecen eso, pero a temperaturas tan bajas y con químicos tan extraños que el peligro ya no viene de caer o ser aplastado, sino de congelarse y respirar veneno invisible. Porque más allá de los gigantes gaseosos, existen mundos helados, ricos en sustancias que el cuerpo humano jamás aprendió a manejar. Y allí el frío no es una pausa, es una amenaza constante que penetra hasta lo más profundo. El descenso termina, pero el peligro no desaparece. Solo cambia de forma. Aquí el enemigo ya no es el peso ni la presión creciente, sino el frío profundo y una química que el cuerpo humano nunca aprendió a enfrentar. Estos mundos son gigantes helados. Planetas enormes, lejanos de su estrella, donde la luz llega débil y el calor casi no existe. Desde fuera parecen tranquilos, envueltos en tonos azules y verdes suaves. Pero esa calma esconde una hostilidad silenciosa. La atmósfera está dominada por gases como el metano y en capas más profundas, amoníaco y otros compuestos volátiles. No hay oxígeno respirable, no hay calor suficiente para proteger al cuerpo. Y la temperatura, incluso en las capas superiores, está muy por debajo de lo que la vida humana puede tolerar. Imagina la exposición directa. El primer contacto no es violento, es un golpe de frío inmediato. La piel siente un dolor agudo como miles de agujas. Los vasos sanguíneos se contraen de golpe intentando conservar el calor interno. La sangre deja de fluir hacia la superficie. La piel se vuelve rígida, pálida. En segundos comienza el congelamiento superficial. El agua dentro de las células empieza a cristalizar. Estos cristales rompen membranas, dañan estructuras internas. No es solo frío, es destrucción microscópica. La piel pierde sensibilidad rápidamente. El dolor inicial da paso a una extraña sensación de entumecimiento. Si la exposición continúa, el daño avanza hacia capas más profundas, músculos, nervios, tejidos conectivos. El cuerpo humano no está hecho para soportar temperaturas tan bajas sin protección. La hipotermia se instala casi de inmediato. La temperatura interna cae, el corazón empieza a latir de forma irregular. Mientras tanto, respirar se vuelve imposible, no porque el aire falte, sino porque no hay oxígeno utilizable. El metano y el amoníaco desplazan cualquier gas que el cuerpo pueda usar. Esto provoca anoxia, una falta total de oxígeno en la sangre. La anoxia es rápida, el cerebro empieza a fallar en segundos, la coordinación desaparece. La visión se oscurece, la conciencia se desvanece. El cuerpo no puede adaptarse, no hay margen, pero incluso antes de perder la conciencia, los gases hacen su trabajo químico. El metano no es tóxico en pequeñas cantidades en la Tierra, pero aquí lo desplaza todo. El amoníaco, en cambio, es directamente corrosivo. Irrita ojos, piel y vías respiratorias. Quema tejidos húmedos. Provoca inflamación inmediata. En contacto con la piel, estos compuestos pueden generar reacciones químicas, no como ácidos fuertes, sino como irritantes persistentes que dañan células ya debilitadas por el frío. La piel, congelada y rígida, pierde su función protectora. Las lesiones se agravan rápidamente. Los ojos, sin protección, sufren de inmediato, la humedad se congela, la superficie ocular se daña. La visión se pierde en segundos, no hay tiempo para parpadear ni para reaccionar. La respiración, si se intenta, es un error. Inhalar estos gases fríos y tóxicos introduce el daño directamente en los pulmones. Los tejidos respiratorios, delicados y húmedos, se congelan y se queman químicamente al mismo tiempo. El intercambio de gases se detiene por completo. Otro detalle inquietante de estos mundos es la ausencia de combustión. No hay oxígeno. Nada puede arder, el fuego no existe. Esto significa que cualquier sistema que dependa de combustión para generar calor o energía falla. El cuerpo humano, que usa el oxígeno para producir energía en cada célula, se encuentra en un entorno donde ese proceso básico no puede ocurrir. Incluso con un traje, el desafío es enorme.
El traje debe aislar del frío extremo, mantener una atmósfera respirable, resistir químicos agresivos y conservar calor de forma constante. Cualquier fallo, por pequeño que sea, reduce el tiempo de supervivencia a minutos o incluso segundos. En escenarios de emergencia, el tiempo es el factor decisivo. Una exposición directa sin protección adecuada llevaría a la pérdida de conciencia en menos de un minuto. La muerte seguiría poco después, por combinación de anoxia, hipotermia y daño celular masivo. Estos planetas no aplastan el cuerpo como los gigantes gaseosos calientes, no lo queman, lo detienen, congelan cada proceso vital, apagan la química que sostiene la vida humana, y aún así estos mundos son fascinantes. Nos muestran que el universo no solo mata con violencia visible, también puede hacerlo con silencio, con frío, con lentitud engañosa. Son lugares donde la energía es escasa, donde la vida, tal como la conocemos, no tiene espacio para existir sin ayuda extrema. Estos gigantes helados nos recuerdan que no basta con evitar el calor o la presión. La química importa. El tipo de aire importa. La temperatura importa. Todo importa al mismo tiempo. Después de este frío absoluto, parece lógico pensar que el verdadero peligro está siempre en los extremos, pero el universo aún guarda otro tipo de amenaza. No viene del frío ni del peso, sino de la cercanía excesiva a una estrella, porque hay planetas que no están congelados, sino abrasados. Mundos donde la luz nunca se apaga, donde el calor y la radiación caen sin descanso, y donde el cuerpo humano se enfrenta a una intensidad constante que no deja lugar para la recuperación. Y hacia esos mundos ardientes es donde nos dirigimos ahora. Aquí el problema no es el frío ni el peso, es la cercanía, demasiada cercanía. Este planeta vive pegado a su estrella, no gira libremente como la Tierra, está bloqueado, sincronizado, siempre muestra la misma cara al fuego, un lado eterno de día, un lado eterno de noche. Entre ambos, una franja estrecha donde las condiciones cambian sin descanso. Desde el primer momento, el cuerpo humano siente que este mundo no duerme. En el lado iluminado, la luz no se mueve. No hay amanecer ni atardecer. El sol o su estrella cuelga fijo en el cielo, golpeando la superficie sin tregua. La radiación cae de forma constante, como una lluvia invisible. No es solo luz. Son partículas cargadas, energía que atraviesa tejidos, que rompe enlaces dentro de las células. Las llamaradas estelares, conocidas como flares, son comunes aquí, explosiones repentinas de energía que lanzan radiación y partículas al espacio. En la Tierra, nuestra atmósfera y magnetosfera nos protegen. Aquí esa protección es débil o inexistente. Un cuerpo humano expuesto recibe daño inmediato. La radiación ionizante atraviesa la piel. Daña el ADN, afecta la médula ósea donde se produce la sangre. El sistema inmunológico se debilita. Aparecen náuseas, fatiga extrema, confusión. No es una herida visible, es un ataque interno. Con exposiciones repetidas, el riesgo de cáncer se dispara. Pero incluso sin pensar a largo plazo, dosis altas pueden causar fallo orgánico en poco tiempo. El cuerpo humano no está hecho para vivir bajo un bombardeo constante de energía estelar. El calor en el lado diurno es extremo. La superficie puede alcanzar temperaturas donde los metales se deforman. El aire, si existe, está sobrecalentado. El cuerpo no puede disipar calor, el sudor no enfría, la piel se quema, la temperatura interna sube rápidamente. Aquí la termorregulación falla por completo. El cerebro, muy sensible al calor, empieza a perder función. Aparecen mareos, confusión, pérdida de conciencia. En poco tiempo, el daño se vuelve irreversible, pero el otro lado del planeta no es mejor. En el lado nocturno, la estrella nunca sale, la temperatura cae sin control, el calor se pierde hacia el espacio, el frío es profundo, constante. El cuerpo humano, sin protección, entra en hipotermia rápidamente. Los músculos pierden fuerza, el pensamiento se ralentiza,
El corazón se vuelve irregular. Entre estos dos extremos existe una zona intermedia, una franja de transición donde el calor del día y el frío de la noche se encuentran. Es el único lugar donde, en teoría, la temperatura podría ser tolerable, pero incluso aquí el peligro no desaparece. Las diferencias extremas de temperatura generan vientos violentos. El aire se mueve intentando equilibrar el calor. Tormentas constantes barren la superficie. No son brisas, son corrientes capaces de derribar estructuras. Un cuerpo humano sería empujado, desestabilizado, golpeado sin descanso. Además, la gravedad de la estrella cercana genera mareas extremas, no solo en océanos, si los hay, sino en el propio planeta. El suelo se estira y se comprime ligeramente. El terreno nunca está del todo en calma. Esta torsión constante puede provocar actividad volcánica intensa y terremotos frecuentes. Para el cuerpo humano, vivir en un mundo así significa estrés constante. El suelo no es completamente estable. El entorno cambia de forma violenta. No hay ciclos naturales de descanso. La mente no encuentra ritmo. La atmósfera, si el planeta la conserva, sufre ataques constantes del viento estelar. Parte del aire se pierde hacia el espacio. Esto provoca cambios de presión, cambios en la composición del aire. Respirar puede volverse más difícil con el tiempo, incluso con protección. Los líquidos corporales también se ven afectados. Las variaciones de temperatura y presión alteran el equilibrio interno. La deshidratación es rápida en el lado caliente. La congelación es una amenaza en el lado frío. Mantener el cuerpo en un rango estable requiere energía constante y tecnología avanzada. Aquí, la vida humana solo sería posible bajo condiciones muy controladas. Refugios blindados contra radiación, sistemas de enfriamiento y calefacción extremos, ventanas de tiempo muy limitadas para cualquier exposición externa. No se podría vivir al aire libre, no se podría improvisar. Cada salida tendría que estar calculada al segundo, esperando momentos de menor actividad estelar, ventanas breves de relativa calma, si es que existen. Estos planetas nos muestran otro límite claro. No basta con tener suelo firme o aire. La distancia a la estrella lo cambia todo. Demasiada cercanía convierte al planeta en un lugar inestable, agotador, peligroso para cualquier organismo complejo. Y aún así, estos mundos son comunes en el universo. Abundan, son fáciles de detectar. Nos recuerdan que la Tierra ocupa una posición muy especial, un equilibrio raro entre calor y distancia. Después de este exceso de luz y radiación, el cuerpo humano busca refugio. No en la oscuridad total, ni bajo el fuego eterno, sino en lugares donde el peligro no cae del cielo, sino que se esconde bajo la superficie. Porque existen mundos cubiertos de agua o de hielo, donde el mayor misterio no está en el aire, sino en lo que se mueve bajo capas profundas y silenciosas. Y hacia esos océanos ocultos es donde nos dirigimos ahora para descubrir qué le ocurre al cuerpo humano cuando el peligro no quema ni aplasta, sino que rodea y presiona desde todos los lados. El agua cubre todo, no hay cielo visible, no hay horizonte. Solo una inmensidad líquida, oscura, silenciosa, que se extiende en todas direcciones. Estos mundos no parecen hostiles a primera vista. El agua es familiar, es el lugar donde comenzó la vida en la Tierra. Pero aquí el agua no es un refugio. Es un entorno extraño, frío y profundamente ajeno al cuerpo humano. Imagina la inmersión. El primer contacto es un choque térmico brutal. El agua está cerca del punto de congelación. No es hielo sólido, pero está lo suficientemente fría como para robar calor al cuerpo de forma inmediata. La piel reacciona con un espasmo, la respiración se corta por un segundo, el corazón acelera de golpe. En segundos, la temperatura corporal comienza a caer. El agua conduce el calor mucho más rápido que el aire. El cuerpo pierde energía sin poder detener el proceso. Los vasos sanguíneos se contraen para proteger los órganos vitales. Las manos y los pies se entumecen casi de inmediato. Si la inmersión continúa, la hipotermia se instala rápido.
los músculos pierden fuerza, los movimientos se vuelven torpes, el pensamiento se vuelve lento. No es un frío superficial. Es un frío que penetra, que se mete en el centro del cuerpo, pero el frío no es el único problema. A medida que desciendes, la presión aumenta, el agua pesa. Cada metro hacia abajo añade carga sobre el cuerpo. En la Tierra, el cuerpo humano puede tolerar cierta profundidad con entrenamiento y protección. En estos mundos, la gravedad y la densidad del líquido pueden hacer que la presión aumente aún más rápido. Los pulmones, llenos de aire, se comprimen. Si no hay una presión interna equilibrada, colapsan. Las cavidades del cuerpo, como los oídos y los senos nasales, sienten dolor intenso. La presión empuja desde afuera buscando cualquier espacio vacío. Sin una cápsula presurizada, el cuerpo humano no puede bajar mucho. El riesgo de daño grave aparece en poco tiempo. Los órganos blandos se deforman. La circulación se altera. La sangre tiene dificultad para moverse correctamente. La respiración, incluso con oxígeno, se vuelve complicada. El cuerpo lucha por mantener el equilibrio entre presión interna y externa. Un error pequeño puede causar lesiones severas, y aún así el entorno sigue atrayendo. Estos océanos no siempre son solo agua salada. Pueden contener amoníaco, sales extrañas, compuestos que cambian la densidad del líquido. El cuerpo humano no está hecho para ese tipo de contacto. La piel, ya debilitada por el frío, puede reaccionar químicamente. Irritación, daño celular, inflamación. La flotabilidad también cambia. En un líquido más denso, el cuerpo flota de forma distinta. Los movimientos requieren más esfuerzo. Cada gesto se vuelve lento. El cuerpo se siente pesado, arrastrado. Nadar no es natural aquí. El agua no responde como en la tierra. La movilidad es limitada. Sin referencias visuales claras, la orientación se pierde fácilmente. Arriba y abajo se confunden en la oscuridad. El oído interno vuelve a fallar. El cerebro lucha por entender dónde está el cuerpo. Y luego está la posibilidad más inquietante. Estos océanos podrían albergar vida. No vida compleja como peces o plantas, sino microorganismos. Bacterias, formas simples adaptadas a la oscuridad, a la presión, a la química local. Para ellas, este entorno es hogar. Para el cuerpo humano es una incógnita biológica total. El sistema inmunológico humano no reconoce estos organismos. No sabe cómo reaccionar. Algunos podrían ser inofensivos. Otros podrían provocar respuestas exageradas, infecciones, inflamación, daño a tejidos, todo sin síntomas claros al principio. Una pequeña herida, casi insignificante, podría convertirse en una puerta de entrada. En agua fría, la cicatrización es más lenta. El riesgo aumenta. El cuerpo no tiene defensas preparadas para este tipo de biología. La belleza de estos mundos es real. Columnas de hielo sobre el océano, grietas por donde el agua emerge, luz débil filtrándose desde arriba. Es un paisaje que despierta curiosidad profunda, pero esa belleza no reduce el peligro. Por eso, la exploración segura aquí no incluye cuerpos humanos expuestos, incluye robots, máquinas diseñadas para soportar presión, frío y química extraña, sensores que puedan tocar lo que nosotros no debemos. Las cápsulas presurizadas serían esenciales, pequeños refugios que mantengan una atmósfera terrestre, temperatura estable y protección biológica. Incluso así, el tiempo de exploración sería limitado. Cada minuto aumenta el riesgo. Estos mundos acuáticos nos enseñan algo importante. El agua, sin las condiciones correctas, no es garantía de vida humana. Puede ser tan mortal como el vacío o el fuego. Y aún así son algunos de los lugares más prometedores para buscar vida fuera de la Tierra, vida que no se parece a nosotros, vida que no necesita aire ni luz, vida silenciosa, profunda. El cuerpo humano frente a estos océanos queda en evidencia. Somos criaturas de superficie, de aire. De gravedad moderada, nuestro lugar no está bajo kilómetros de agua oscura. Después de esta inmersión, el cuerpo humano anhela algo diferente. No presión, no frío, no agua envolvente, algo más simple,
algo estable, pero el universo aún guarda mundos más extraños, planetas que no orbitan estrellas, mundos errantes perdidos en la oscuridad, otros hechos de materiales que desafían nuestra idea de lo normal, lugares donde la vida humana no enfrenta solo condiciones extremas, sino la ausencia casi total de energía. Y hacia esos mundos sin sol es donde viajamos ahora, para entender qué le ocurre al cuerpo humano cuando el calor no viene del cielo y la noche nunca termina. No hay amanecer aquí, no hay una estrella marcando el tiempo. Este mundo vaga solo, separado de cualquier sistema, flotando en la oscuridad profunda del espacio, un planeta errante. Desde el primer momento el cuerpo humano siente algo inquietante. No es solo frío, es ausencia. Ausencia de luz, de calor constante, de ritmo. El entorno no ofrece ninguna pista de cuándo empieza o termina un día. El tiempo pierde su forma, la temperatura es extrema. Sin una estrella cercana, la superficie está congelada. El frío no viene en ráfagas, es permanente. El cuerpo humano, sin protección, empieza a perder calor en segundos. No hay radiación solar que ayude. Solo el calor interno del planeta, si existe, ofrece una mínima tregua y casi nunca es suficiente. Para sobrevivir aquí, el cuerpo dependería totalmente de fuentes artificiales de calor, trajes térmicos, refugios sellados, energía constante. Un fallo pequeño en el suministro de calor no da margen de reacción. La hipotermia avanza rápido, el pensamiento se vuelve lento, los músculos se endurecen. El corazón se vuelve irregular, pero el frío es solo una parte del problema. Algunos de estos mundos no están hechos de rocas como la Tierra, son planetas de carbono, mundos donde la química básica es distinta. En lugar de silicio y oxígeno, dominan compuestos que forman grafito, hidrocarburos, incluso diamante bajo presión. El suelo aquí no es tierra, es extraño. No retiene agua como esperamos, no permite que los procesos biológicos terrestres ocurran. La vida humana, basada en agua líquida y reacciones químicas específicas, no encuentra apoyo. El aire, si existe, no es respirable. Puede estar compuesto por metano, etano u otros hidrocarburos. Gases que para el cuerpo humano no solo no sirven, sino que desplazan el oxígeno por completo. Respirarlos provoca anoxia, falta total de oxígeno en la sangre, pérdida de conciencia en segundos. Algunos de estos planetas incluso tienen océanos, pero no de agua. Océanos de metano líquido, etano o mezclas químicas que permanecen líquidas a temperaturas extremadamente bajas. A la vista pueden parecer tranquilos, superficies lisas, olas lentas, pero para el cuerpo humano son letales. El contacto con estos líquidos es peligroso. El metano y el etano actúan como solventes, disuelven grasas. La piel humana, rica en lípidos, se daña rápidamente. El frío extremo agrava el daño. La piel se quema químicamente mientras se congela. Inhalar vapores de estos compuestos también es mortal. No hay combustión posible, no hay oxígeno. El cuerpo no puede producir energía. Las células se apagan una a una, y aun si el cuerpo estuviera completamente protegido, hay un enemigo más sutil, la ausencia de luz. La mente humana necesita luz visible, no solo para ver, sino para funcionar correctamente. La luz regula hormonas, estado de ánimo, sueño, percepción del tiempo. En un mundo sin sol, la oscuridad no es una fase, es el estado natural. Incluso con iluminación artificial, el cerebro sabe que algo falta. No hay horizonte luminoso, no hay estrellas cercanas, solo un vacío negro infinito. Esto puede generar ansiedad profunda, sensación de aislamiento extremo, pérdida de motivación. Alteraciones emocionales difíciles de controlar. La psicología humana se resiente cuando no hay ciclos naturales. El día y la noche no son solo fenómenos físicos, son anclas mentales. Sin ellas, el tiempo se vuelve abstracto. El cuerpo no sabe cuándo descansar ni cuándo activarse. En estos mundos, la supervivencia no es solo física, es mental. Cada recurso debe ser creado, cada calor generado, cada respiración filtrada. No hay apoyo del entorno.
Todo depende de tecnología constante, y la tecnología, por avanzada que sea, siempre puede fallar. Estos planetas empujan a la biología humana a límites absolutos. No hay adaptación gradual posible, no hay aclimatación, solo aislamiento total o muerte rápida. Y aquí surge una pregunta profunda. ¿Qué significa realmente habitabilidad? Durante mucho tiempo hemos definido mundos habitables como aquellos que tienen agua líquida y temperaturas moderadas. Pero estos planetas nos muestran que eso no es suficiente. La química importa, la energía importa, la luz importa, el equilibrio importa. La Tierra no es solo un lugar con agua, es un sistema complejo donde miles de condiciones encajan con precisión. Un pequeño cambio en cualquiera de ellas puede hacer que el cuerpo humano deje de funcionar. Estos mundos errantes y exóticos nos recuerdan algo esencial. La vida humana no es universal, es específica, frágil, ajustada a un conjunto muy estrecho de reglas. No somos una forma de vida adaptable a cualquier entorno. Somos el resultado de una historia muy concreta, un planeta muy concreto, una estrella muy concreta, y eso no nos hace débiles, nos hace valiosos. Al mirar estos mundos imposibles, entendemos mejor por qué la Tierra es tan especial. ¿Por qué nuestro cuerpo funciona aquí sin esfuerzo consciente? ¿Por qué respirar, caminar y dormir parecen tan simples hasta que desaparecen? Después de recorrer estos extremos, el viaje se acerca a su fin. Hemos visto planetas que aplastan, que congelan, que queman, que desorientan. Mundos que parecen promesas y resultan trampas, otros que ni siquiera fingen ser amables. Y ahora, después de 18 escenarios posibles, queda una última reflexión, no sobre planetas, sino sobre nosotros, porque entender qué le ocurriría a tu cuerpo en otros mundos no es solo un ejercicio de ciencia. Es una forma de mirar de nuevo al cuerpo humano, a su fragilidad, a su resistencia, y a la increíble casualidad que permite que ahora mismo estés aquí, respirando sin pensar en ello. Y con esa idea, entramos en el último momento de este viaje, donde todas las experiencias se unen para responder una sola pregunta silenciosa, profunda y humana. ¿Qué nos dice el universo sobre quiénes somos cuando dejamos la Tierra atrás? Hemos viajado lejos, más lejos de lo que el cuerpo humano fue pensado para ir. Hemos sentido el vacío, la presión, el frío, el calor, la radiación y el peso extremo. Hemos visto mundos que parecen tranquilos y resultan letales, y otros que parecen violentos desde lejos, pero que esconden reglas claras y constantes. Ahora, al final del camino, no queda un nuevo planeta por explorar, queda algo más profundo, queda mirarnos a nosotros mismos. Todo lo que hemos observado tiene un hilo común. El cuerpo humano es extraordinariamente complejo, pero también sorprendentemente frágil. No es una máquina universal, no funciona en cualquier lugar. Depende de equilibrios muy precisos, una gravedad concreta, una presión justa, una mezcla exacta de gases, una temperatura moderada, una dosis limitada de radiación. Cuando cualquiera de esas variables cambia demasiado, el cuerpo responde. A veces se adapta, a veces lucha, y a veces simplemente no puede continuar. Hemos aprendido que la gravedad moldea nuestros huesos y músculos, que la presión sostiene nuestros fluidos, que el oxígeno alimenta cada pensamiento, que la temperatura protege la química de la vida, y que la radiación invisible puede alterar todo sin avisar. Nada de esto es abstracto. Todo ocurre dentro de nosotros, en silencio, segundo a segundo. También hemos visto que la tecnología puede extender nuestros límites, pero no borrarlos. Trajes, naves, cápsulas, exoesqueletos, refugios, todas son herramientas poderosas. Nos permiten estar donde el cuerpo solo no podría, pero ninguna es perfecta. Todas tienen tiempos, márgenes, fallos posibles. La exploración humana siempre será un diálogo entre biología y tecnología. Eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Hasta dónde debemos ir? Explorar no es solo llegar, es entender, y entender implica respeto.
Cada mundo que hemos imaginado no es un escenario vacío esperando ser usado. Es un sistema completo, con su propia historia, su propia química, su propio equilibrio. Incluso los planetas que parecen muertos tienen procesos activos, dinámicas complejas, energías en movimiento. La ética de explorar otros mundos no empieza cuando encontramos vida, empieza mucho antes. Empieza cuando decidimos cómo acercarnos, cuánto intervenir, qué riesgos aceptar, no solo por esos mundos, sino por nosotros mismos, porque cuidar al explorador es tan importante como cuidar el lugar explorado. La medicina espacial, por ejemplo, no es un lujo del futuro, es una necesidad presente. Necesitamos entender mejor cómo proteger huesos y músculos en baja gravedad, cómo entrenar el corazón para gravedades altas, cómo reparar el daño de la radiación, cómo mantener la salud mental en entornos aislados, oscuros o sin ciclos naturales. Necesitamos nuevas formas de generar gravedad artificial, de filtrar atmósferas hostiles, de crear refugios que no solo mantengan con vida, sino que permitan vivir con dignidad. Necesitamos estudiar cómo el cuerpo envejece fuera de la Tierra, cómo cambia la percepción, cómo se transforma la identidad cuando el entorno deja de ser familiar. Pero también necesitamos algo más simple y más profundo. Necesitamos recordar por qué exploramos, no solo para colonizar, no solo para usar recursos. Exploramos para entender nuestro lugar en el universo, para responder preguntas antiguas, para ampliar la idea de lo posible, para descubrir no solo nuevos mundos, sino nuevas formas de pensar sobre la vida. Cada planeta extremo que hemos recorrido nos ha mostrado un límite, y cada límite define mejor el espacio donde la vida humana puede florecer, no como conquista, sino como presencia consciente. La Tierra, vista después de este viaje, se siente distinta. Su atmósfera ya no es invisible, su gravedad ya no es algo que damos por sentado. Su temperatura estable, su protección magnética, su química amable, todo aparece como lo que realmente es, una coincidencia extraordinaria. Respirar aquí es fácil, caminar aquí no duele, dormir aquí ocurre sin pensar. Eso no es normal en el universo, es raro, es precioso. Quizá esa sea una de las lecciones más importantes. Explorar otros mundos no nos aleja de la Tierra, nos devuelve a ella con más respeto, con más cuidado, con más conciencia de lo frágil que es el equilibrio que nos sostiene. El cuerpo humano en este contexto se parece a un faro tenue, no ilumina todo el universo, no domina la oscuridad, pero emite una luz constante, frágil y valiosa que solo puede mantenerse encendida bajo ciertas condiciones. Cuando dejamos la Tierra, esa luz necesita protección, necesita comprensión, necesita humildad. Y aún así seguimos mirando hacia afuera, porque imaginar otros mundos, incluso los imposibles, expande nuestra mente, nos obliga a pensar más allá de lo conocido. Nos enseña que la vida no es un accidente simple, sino una danza delicada entre física, química y tiempo. Al final, la pregunta con la que empezamos sigue ahí, pero ahora suena distinta. ¿Qué le ocurre a tu cuerpo cuando dejas la Tierra? La respuesta no es solo científica, es humana. Tu cuerpo revela de dónde vienes, muestra para qué fue hecho. Y al enfrentarse a otros mundos, te recuerda algo esencial. No estamos hechos para todo, pero estamos hechos para aprender. Y quizá en ese aprendizaje, en esa curiosidad tranquila, en esa exploración cuidadosa, se encuentre no solo el futuro de la ciencia, sino una forma más profunda de entender quiénes somos y por qué este pequeño planeta azul sigue siendo nuestro hogar.